de mi Padre, llegando a la casa de mi Padre, basado en Juan 14, del 1 al 6. Ese es el título de este mensaje que queremos compartir con ustedes. Fíjense, está interesante cómo empieza este pasaje y le dice la versión Reina Valera: no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En otras versiones dice: usted no se acongoje, no esté preocupado de más. Pero por alguna razón, Jesucristo les dice esto. Entonces, el contexto del que estamos hablando es un contexto donde Jesús les había dicho algo y ellos estaban medios tristes, medios apachurrados. Estaban los discípulos obviamente en una situación ahí en la que Jesús tuvo que decirles esto, por esa razón. ¿Qué les había dicho Jesús? ¿Qué había pasado en el capítulo 13? Que se iba a morir, que lo iban a matar, y les estaba dando como algunas instrucciones finales, y por ahí Pedro le dice: no, Señor, yo te seguiré hasta la muerte, y le dice: tú eres el primero que me vas a negar. Y entonces Jesús les está lavando los pies, ahí tienen la última cena, y les está explicando, les está diciendo que Judas lo va a traicionar, y todo esto, y que tiene que morir. Él tiene que morir y tiene que terminar con la misión que le había encomendado Dios. Entonces, pues ellos no entendían muchas cosas. Hasta después de que resucitó Jesús y demás, pudieron comprender y les cayó el 20 en muchos aspectos. Pero mientras Jesucristo no había resucitado, ellos no entendían muchas cosas. Es que si Jesús les dijo, ya después de haber pasado 3 años y medio con ellos, caminando, dejaron trabajo, dejaron escuela, dejaron familia, dejaron muchas cosas y andaban con Jesús, ya se habían acostumbrado, se habían encariñado, y Jesús ahora les dice: voy a morir. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Tristes. Y este es el contexto de Juan 14. Este es el contexto donde Jesús entonces les dice: tranquilos, no se preocupen, y les da una explicación. Entonces, ¿cómo pueden llegar a la casa de mi Padre? Yo voy a mi Padre, pero ustedes, ¿cómo pueden llegar? Y les da 3 aspectos, 3 caminos, 3 maneras, 3 formas en las que ellos, tú y yo y ellos y cualquiera que quiera puede llegar a la casa del Padre. A la casa del Padre. Y es lo que vamos a analizar hoy, los 3 aspectos para llegar a la casa de mi Padre, los 3 requisitos para llegar a la casa de mi Padre, los 3 principios que usted tiene que aplicar en su vida para llegar a la casa de su Padre. Ayer estaba pensando en este pasaje, que ya tenía preparado para hoy, pero el día de ayer en el sepelio, en el funeral de nuestra hermanita Lili, gracias a Dios fue un ambiente de paz, de canto, de tranquilidad en un sentido, porque realmente había una seguridad de que Lili estaba en la presencia de Dios, o está, ¿no? Es diferente, de veras. He estado en muchos funerales, pero este me ha gustado mucho. La gente muy participativa, cantando, no nos querían prestar la guitarra. Por ahí no sé cuánto les pagaste, Juan Carlos, por... No, en el Jardines del Recuerdo no permiten ya entrar guitarra ni cantar, que el culto que se había hecho antes de nosotros, le dijeron que le bajaran la voz, porque el tono y el volumen, porque no los dejaban cantar como ellos querían. Sin embargo, le prestaron la guitarra a mi hermano Juan Carlos Santiago, la guitarra de nosotros, que nos la habían recogido, y dice: tóquenle pero despacito. Pero ya entrados en la alabanza, que despacito ni que nada, a todo lo que da la guitarra, a todo lo que dan las voces, y nadie vino a decirnos, bueno, eso de lo que digo yo, ¿no? A lo mejor afuera estaba forcejeando Juan Carlos con los de seguridad, ¿no? Pero nadie vino a interrumpirnos. Estábamos adorando a nuestro Dios y exaltándole, porque en su presencia estaba una hija que estaba sufriendo mucho aquí, y él decidió llevársela. Pero es
Este es el punto de la seguridad, el punto donde la tristeza se junta con el gozo y definitivamente sobresale y sobrepasa el gozo y la paz de Dios ante cualquier situación adversa. Así es de que quiero compartir con ustedes 3 aspectos, 3 principios para llegar a la casa de mi Padre. Llegando a la casa de mi Padre, en primer lugar, es por medio de la fe. Yo sé que eso está muy trillado y que usted sabe qué es la fe y usted vive en un ambiente de fe y usted anda diciendo al mundo, no es por vista, es por fe, y yo por fe creo en Jesucristo, mi hermano en la fe, yo tengo fe en Jesucristo, tengo fe en Dios. O sea, la palabra fe usted la domina al derecho y al revés y de arriba hacia abajo y demás, ¿verdad? La palabra fe. Pero el punto aquí es cómo Jesús nos está presentando esta manera de nosotros vivirla. En el versículo 1, ¿qué dice? ¿Sí? Según la versión que usted tiene, ¿cómo dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa turbar? Angustie, alarme, no tenga usted ansiedad. Que su corazón esté tranquilo, ¿no? ¿Sí? Que su corazón esté tranquilo y no tenga ¿qué? Miedo. No tenga miedo. Tranquilo, relájese. Usted no tenga miedo. Usted, recuerde ahora los momentos donde usted puede estar tranquilo o tranquila, sin miedo, sin temor. Cuando está con su esposo. Cuando se aleja de su esposo. Cuando se aleja de su esposo, dice, está tranquila y segura. ¿Dónde, en qué momentos o lugares usted se siente tranquilo, en paz, seguro? Cuando usted se siente seguro, o recuerde cuando era niño, adolescente, joven, ¿dónde? En los brazos de su mamá, cuando estaba su papá, ¿se sentía usted seguro o se siente seguro? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando le pagan, ahí se siente seguro, ¿no? Cuando tiene dinero, se siente seguro. ¿Cuándo se siente usted seguro? Dice, no se turbe su corazón, no se acongoje, no se preocupe, usted no tenga miedo, usted no tenga miedo. ¿Sí o no? Así es lo que dice. El primer principio, el primer aspecto que nosotros necesitamos aprender es que para poder llegar a la casa de mi Padre, yo requiero tener la confianza, la fe. En la vida usted va a enfrentar crisis, va a enfrentar sufrimiento, va a enfrentar dolor y va a estar muchas veces preocupado y ansioso con muchas circunstancias. Gracias por interrumpirme. En la vida usted va a enfrentar muchos aspectos de crisis, de pruebas, de dificultades. La pregunta es, cuando en esos momentos usted esté sufriendo, ¿cómo va a ser su fe? ¿Dónde va a estar su seguridad? ¿Dónde va a estar puesta su confianza? ¿Cómo usted enfrenta las crisis? ¿Con qué actitud? La fe es una actitud. Es una actitud, no es una acción, es una actitud. La fe no es una obra. Si fuera por obras, dice que no es por obras, para que nadie pueda decir yo soy mejor que tú. Es una actitud que solamente conoce Dios, que solamente Él conoce. No se angustien, dice la palabra de Dios en la NTV, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y luego dice, confíen en Dios y confíen en mí. Si usted confía en Dios, confía en Jesucristo. Si usted confía en Jesucristo, confía en Dios, porque es el mismo, ¿sí? Sí. Confíen en Dios, confíen también en mí. Relájense. ¿Dónde debe de estar su seguridad? En Dios. Dice Hebreos, ¿qué parte de Hebreos dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él,
Crea que Él es galardonador de los que le buscan. Usted crea, confíe, relájese. Dice el Señor, no tengan miedo, confíen, tengan fe en Dios y tengan fe en mí. No está diciendo que tenga fe en usted, en el nuevo presidente. No le está diciendo que tenga fe en el trabajo que usted tiene. O sea, que confíe en el trabajo que usted tiene, por eso va a tener tranquilidad y paz. No, eso se acaba, es pasajero. Muchas cosas en esta vida son pasajeras y ahí a veces depositamos nuestra confianza y se acaban, y cuando se acaban, ahí es un sufrimiento, una inestabilidad, una situación tan tremenda en tu vida porque pusiste tu confianza en cosas pasajeras, en cosas que se acaban, en cosas que no vale la pena más allá de esta vida, de 80, 100 años. ¿Cuánto te puede durar la riqueza? Si eres multimillonario, ¿cuánto te puede durar la riqueza? ¿100 años? ¿Comparado con la eternidad? ¿Cuánto? Nada. Se acaba. Otro va a disfrutar de tu riqueza. Otro va a disfrutar de tanto trabajo que hiciste aquí en este planeta, en este cuerpo y en esta vida, para que otro la disfrute. No digo que no trabajo, pero van a decir los jóvenes, ahí está, por eso no trabajo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el énfasis, la preocupación y el mayor tiempo se lo dedicamos muchas veces a cosas que son pasajeras. Pero el Señor Jesús en este ambiente está viendo a sus discípulos que no entienden, están tristes porque Él se va a morir, están preocupados porque qué va a pasar, qué les depara el futuro, qué les depara la vida, y qué va a suceder con sus familias, y qué va a suceder con sus trabajos. Muchos de ellos dicen, pero es que dejamos trabajo, éramos pescadores y dejamos eso, yo era recaudador de impuestos y renuncié a todo eso, y yo era esto y renuncié a eso, y renuncié a mis amigos, y renuncié a esto y aquello, y ahora, ¿qué va a pasar conmigo? El Señor Jesús, fíjate, esta palabra, no se turbe su corazón. ¿Cómo está tu corazón? Tranquilícese, confía en Dios. Confía en mí, dice el Señor Jesús. Confía en Dios y confía en mí. Este es un requisito previo para la bendición, un requisito previo para la restauración total de su vida. ¿Qué es? La fe, la confianza. Confíen, la fe. El primer principio para llegar a la casa de mi Padre es por medio de ¿qué? De la fe. La fe. Según Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? ¿De lo que veo? Yo primero quiero ver para creer. Yo primero quiero tener para poder estar seguro y dar un paso. Yo no doy un paso sin guarache. ¿Sí o no? ¿Qué significa ese dicho? ¿Usted no da un paso sin guarache? Sí, yo quiero, ¿cómo dice? Tener los pelos. Bueno, esa es la idea. ¿Sí? Queremos ir a la segura. Queremos ir a la segura a nuestra manera. Pero la fe es otra cosa. La fe es dejarte caer cuando no ves a nadie que te va a recoger. Eso es fe. ¿Sí o no? Tú primero quieres ver el colchonzote, la lonota que te va a recibir allá abajo, ¿no? Si te dejas caer de un edificio y crees que alguien te va a recibir, pero no ves a nadie, eso es fe. Pero nuestra fe funciona a veces distinto. Y el primer requisito es fe, porque usted no puede ver, pero lo que Dios le está pidiendo es que confíe en Jesús. Usted confíe en Jesús. Confíe en Dios, tenga su seguridad en Dios. Pero es que no veo lo duro sino lo tupido. Usted confíe en Dios. Es que yo no veo la solución. Confíe en Dios. Es que mi problema es cada vez mayor, mi deuda es cada vez mayor, mi problema matrimonial es cada vez mayor. Confíe en Dios. Confíe solamente. Crea que ese Dios que le está diciendo, no se turbe su corazón, no tenga miedo, tenga la confianza, yo estoy aquí. El Señor Jesús le dice, no tengan miedo, yo estoy aquí.
¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los discípulos que estaba en la ribera del mar de Galilea? Y entonces les dijo: pasemos al otro lado. Suban a la barca y pasemos al otro lado. Jesús estaba muy cansado. Estuvo ministrando, estuvo orando toda la noche, estuvo sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Jesús estaba súper cansado. Se sube a la barca con los 12 y obviamente ahí había pescadores que sabían navegar y demás. Y entonces se suben a la barca. Cuando van a la mitad para llegar al otro lado, en el mar de Galilea, ¿qué fue lo que sucedió? Se levantó una gran tormenta, dice la historia. Se levantó una gran tormenta de tal manera que el viento era tan fuerte que las olas parecía que cubrían la barca. Imagínate una barca pequeña con 13 personas y las olotas así parecía, dice que ellos tenían miedo que se iban a hundir, se iban a morir. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba durmiendo. Ahí al fondo, en la popa, ¿no dice? Con un cabezal, bien dormido. Y los discípulos a punto de morir. Y entonces por ahí viene uno a despertarlo: maestro, ¿no tienes cuidado? Vamos a morir. Y tú dormido. Vamos a morir y tú dormido. Y Jesús se levanta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Reprendió al viento y al mar. Reprendió, bueno, a ellos los reprendió después, pero primero al viento y al mar. Calla, enmudece, detente. Punto. Se puso a discutir, el viento le dijo: no, ahora no me detengo. Y el mar: no, ahora sigo yo. Así, el viento y el mar, más obedientes que usted y yo. Más obedientes. Ellos sí saben reconocer a su Creador. Y entonces dice que fue una grande bonanza. Yo quiero preguntarte: ¿qué pasó con los discípulos? Les dijo: ¿qué pasó con ustedes? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué les dice acerca de su fe? ¿Por qué les está preguntando acerca de su fe? ¿Qué les había dicho Jesús? ¿Qué les dijo Jesús antes de subir a la barca? ¿Qué les dijo? Pasemos ¿a dónde? Al otro lado. ¿Quién les dijo que pasaran al otro lado? ¿Y qué iba a suceder? Iban a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Si Jesús te dice: tranquilo, no temas, no te acongojes, porque yo estoy contigo, es porque Él quiere que tú confíes y creas lo que Él te está prometiendo. Ustedes tranquilos, confíen en Dios, confíen en mí. Y muchas veces en el problema a Jesús lo dejas fuera. En el problema matrimonial, en el problema con tu hijo, en el problema económico, en el problema de salud, a Jesús lo dejas fuera porque no le crees. No le crees. En esos momentos difíciles, en esos momentos que pareciera algo imposible, no le crees a Jesús. Cuando Jesús ya te ha dicho: tú tienes vida eterna y donde tú estés, donde yo esté, yo quiero que tú también estés. Amén. Ahí vas a estar. Pero no confiamos. En el primer problema creemos que Jesús ya nos abandonó, que Jesús está dormido y no tiene problema, no se preocupa por nosotros. Primer requisito para poder llegar a la casa de mi Padre es por medio de la fe. No hay otra manera, otro camino, sino es a través de la fe. Déjate caer en los brazos de tu Maestro, de tu Dios, y descansa en Él. Confía en Él. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Él está más cerca y al pendiente de ti. Número 2. Llegando a la casa de mi Padre, en número 2, en segundo lugar, por medio de la esperanza. Una cosa es la fe
Y otra cosa es ¿qué? La esperanza. Versículos 2 y 3, ¿qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas, habitaciones hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. O sea, si no hay lugar para ustedes, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Voy a qué? A preparar el lugar en la casa de mi Padre. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Dónde está? Mi esperanza bienaventurada, ¿dónde está? El Señor Jesús les está hablando a los discípulos y les está diciendo: esperen, voy y vengo. Esperen, voy y vengo. Haga de cuenta que les dijo: pasemos al otro lado. El Señor Jesús le dice: voy y vengo por ustedes, ¿sale? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero sí hay lugar para todos y cada uno de ustedes. Voy, las preparo y vengo por ustedes. ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Esperar. Esperanza. La esperanza de un cristiano, la esperanza de un hijo de Dios es que Jesucristo se manifieste en esta, precisamente así le llama Pablo, su manifestación gloriosa, segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga y se manifieste por todos aquellos que creyeron, por todos aquellos que supieron esperar, por todos aquellos que no se desesperaron, por todos aquellos que supieron mantenerse firmes en medio de la prueba, firmes en su fe, en su creencia en Jesucristo, cuando las cosas no iban bien. Y cuando las cosas van bien, a veces se requiere más fe, porque la soberbia es traicionera. Cuando las cosas van bien, pareciera que tendemos a olvidarnos y a creer que es por nosotros. Pero el Señor Jesús nos está diciendo aquí: esperen. La esperanza, esperen, yo vuelvo pronto. Esperen, voy a preparar, pero voy a regresar por ustedes. ¿Usted le cree eso? Voy a preparar y regreso por ustedes. La esperanza. Yo no me desespero, porque sé que en medio de la crisis es que ya no puedo soportar este problema, no puedo ya. Sí puede, porque Jesucristo está con usted. Jesucristo le dijo: usted no tema, no tenga miedo, confíe en Dios. En segundo lugar, espere en Dios, esperanza. El segundo requisito, el segundo principio para llegar a la casa del Padre es saber esperar. ¿No les decimos así a los jóvenes? Si te ama, se aguanta, espera. Si te ama, espera. Sabe esperar, sabe el momento oportuno, sabe el momento correcto. Necesita esperar. Y usted y yo estamos ahora en espera de su manifestación gloriosa. ¿Cómo está siendo tu espera? ¿Cómo estás tú confiando en ese poderoso Dios en medio de las pruebas? Y dices: ya, Señor, ya no aguanto, ya ven, Señor. ¿Cómo está usted esperando? ¿Está siendo paciente? ¿Está siendo perseverante? ¿Le están ganando las tentaciones? ¿Le está ganando el enemigo? ¿Le está siendo usted muy débil de tal manera que no puede ya esperar? ¿No puede aguantar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesús simplemente dice: espera, voy a preparar morada. ¿A dónde va a preparar morada? ¿A dónde está Jesús ahora? ¿Está preparando? ¿Está preparando la morada donde usted va a habitar por toda una eternidad? ¿Sí? ¿Y cómo cree que está quedando esa morada? Así como, ¿cómo se imagina que va a ser su casa? ¿Como la que tiene ahora? ¿Mejor o peor? Sí, mejor. ¿Cómo va a ser la morada que Jesús está preparando para usted? Él la está preparando. Una morada para usted, una casa, un lugar para que usted esté con Jesucristo, para que donde yo estoy, yo quiero que donde yo estoy, dice, en plenitud, ustedes estén conmigo por toda una eternidad.
donde yo estoy. ¿Cuántos de aquí tienen una morada segura, una casa? Dicen, la casa de mi padre hay muchas y hay una para usted. ¿Usted ya tiene una? ¿Está seguro que una de esas habitaciones celestiales, una de esas habitaciones eternas, va a tener el nombre de usted? ¿Sí? ¿Está seguro? Muy, muy seguro. Es muy bueno. Usted es muy bueno. No tiene pecados. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Se van? ¿Tienen una morada con su nombre? ¿Una habitación? ¿Un cuartito? ¿Un cuartucho? ¿Un cuartito? ¿Cómo va a ser un cuartito? ¿Una casa? ¿Una mansión? ¿Un castillo? ¿Cómo será? ¿Usted va a ser un alma sin cuerpo o va a tener cuerpo? ¿Va a tener un cuerpo mortal o inmortal? ¿Sí? ¿Va a ser como los ángeles? ¿Va a volar? ¿Va a tener alitas? ¿Los ángeles tienen alas? ¿De dónde saca usted que los ángeles tienen alas? ¿No? ¿Sí tienen alas los ángeles? ¿Los mensajeros de Dios? ¿Los que se presentaron a Abraham con alas? ¿El que fue a ayudarle a Elías? ¿Tenían alas? ¿Cómo va a ser usted? ¿Cómo se imaginan estos lugares celestiales donde Dios, dice Jesús, voy a preparar lugar para ustedes? Dice el Señor Jesús, donde yo estoy, ustedes van a estar. Yo les acabo de decir que yo voy a morir, dice el Señor. Es decir, el Señor les está diciendo, ustedes van a pasar por momentos difíciles. O sea, no les está diciendo, ustedes no van a sufrir, ustedes no va a pasar, no se preocupen. Les está diciendo que no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque no van a sufrir, porque no van a tener pruebas, porque no se van a enfermar, porque no los van a perseguir. ¿Les está diciendo eso? No, ¿verdad? ¿Por qué entonces decimos que la vida cristiana es color de rosa? Que la vida cristiana se te arregla todos tus problemas, que cuando vienes a los pies de Cristo entonces vas a tener dinero, que cuando vienes a los pies de Cristo entonces vas a tener salud, que cuando vienes a los pies de Cristo tu matrimonio automáticamente se arregla. ¿De dónde? ¿De dónde nosotros tenemos este tipo de evangelio? Les está diciendo el Señor Jesús, no se turbe su corazón, no tenga miedo. Usted no tenga miedo, usted espere en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la tristeza. Usted espere, porque yo me voy, pero regreso por ustedes. Yo me voy y regreso porque los amo, porque me interesan, porque yo los salvé, ustedes me pertenecen. Y entonces donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Pero mientras tanto, esperen, aguanten. Como decía en el griego Koine, aguanten a las carnitas. ¿Sabe? Aguántese. Aguántese. En medio de las pruebas, dice el Señor, yo quiero que ustedes perseveren y perfeccionen su fe. Entonces ya tenemos dos. Para llegar a la casa de mi Padre, o llegando a la casa de mi Padre, hay dos principios, dos cosas que yo tengo que cumplir. La primera, ¿cuál es? Fe. La segunda, esperanza. Yo espero, en medio de la crisis y en medio de la prueba, yo sé que Jesús está conmigo y yo sé que Jesús me va a ayudar. Y en tercer y último lugar, llegando a la casa de mi Padre por medio del conocimiento. Versículos del 4 al 6. Del 4 al 6, ¿qué dice? ¿Y ustedes qué? Ustedes saben a dónde voy. Y ustedes saben el camino. Y por ahí sale uno miembro del Unifam Coacalco, ¿no? ¿Cómo vamos a saber el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién fue? Tomás. ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? ¿Y qué le contesta Jesús? El versículo 4, ¿qué dice? Y luego el 5. Y Jesús le respondió:
Ay, Tomás. Ay, Tomás. ¿Lo ves y no lo crees? Está delante de ti la verdad y no la entiendes. Está al alcance de tu mano y al alcance de todo, tan fácil y sencillo, y tú no lo quieres. ¿Qué se requiere de conocimiento? ¿Por qué Jesús les dijo que ellos sabían? Ellos sabían. Ustedes saben. Dice la NTV, ustedes conocen. Ustedes saben el camino, saben a dónde voy. ¿Sí sabían los discípulos o Jesús estaba mintiendo? ¿Y Tomás por qué no sabía? ¿No lo creía? Y los otros 11 sí, ¿no? ¿Sabían o no sabían los discípulos? Porque Jesús lo dice. ¿Qué les había dicho Jesús? Desde hace tiempo, ¿verdad? Les estaba explicando de qué se trataba, que Él tenía que morir, pero que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. Es necesario que esto se cumpla para que el mundo pueda ser salvo, para que el mundo pueda conocer la vida eterna, pueda conocer al Padre. Y para eso había venido Jesucristo, que es el medio. Entonces Jesús le responde: Tomás, ¿no sabes cuál es el camino? ¿No sabes a dónde voy? Tomás, yo soy el vehículo. ¿Qué significa el camino? El camino. Cuando usted dice que el camino es una persona, pero ¿cómo se imagina? ¿Hace un camino, no? ¿Una persona? ¿O cómo lo podemos explicar? Jesucristo entonces le responde: Tomás, yo soy el camino. Dice: ¿ustedes conocen el camino? No lo conocemos. ¿Me conoces a mí? ¿Me conoces a mí? Yo soy el camino. ¡Wow! ¡Qué sentencia, ¿verdad? ¡Qué oración! ¡Qué contundencia en las frases de Jesucristo absolutas! Yo soy el camino. ¿Quién se había atrevido en la historia de la humanidad a decir que Él era el camino a Dios, el camino al Padre, el vehículo, la manera como uno podía ser salvo? Nadie. ¿Quién había dicho? Muchos habían dicho que iban a resucitar, que si los mataban resucitaban. ¿Pero qué crees? Nunca lo cumplieron. Los mataron y nunca resucitaron. Jesucristo fue el único. Pero por eso precisamente lo llevaron a la cruz. Por eso los fariseos le dijeron: no te apedreamos, ni te matamos, ni te amenazamos por alguna buena obra, sino ¿por qué? Por blasfemia, porque siendo un hombre te haces igual a Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede decir que Él es el camino al Padre? Solamente Jesús. Solamente. Entonces tenían un coraje y le decían: ¿cómo era posible que este carpintero, hijo de José, hijo de María, pudiera ser el Mesías, pudiera ser el medio, pudiera ser el Cristo prometido? No era posible. Y entonces Jesús le dice: yo soy el camino. Entonces, ¿qué es el camino? La vía, el vehículo, el medio por el cual uno puede llegar a Dios. El sacrificio perfecto. Si usted quiere llegar al cielo sin el sacrificio de Jesucristo, no puede llegar. Usted tiene que conocer que Jesucristo es el camino. Usted tiene que conocer primeramente que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo en la cruz del Calvario ocupó el lugar que a usted le correspondía. Esto es el conocimiento que todo cristiano debe de tener. Ningún cristiano, ningún salvo puede llegar a Dios sin el conocimiento de que Jesucristo es el camino, es el medio, es el vehículo para poder llegar a Dios. Sin fe en Jesucristo, nadie puede ser salvo. Yo te pregunto, ¿eres salvo? Te voy a decir como dijo aquel, como dijo Juan el Bautista. ¿Eres salvo? Da frutos de tu arrepentimiento. ¿Eres cristiano? Demuéstralo. Demuéstralo.
Aquel que conoce a Jesucristo como el camino y que sabe que Jesucristo es el único medio para poder llegar a Dios, es una persona que no le queda otra más que caer rendido a los pies de Jesús y decirle: aquí está mi vida, te la entrego, úsame para que otros puedan conocerte. El camino. Tomás, yo soy el camino. ¿Qué más le dijo? Yo soy la verdad. ¿Qué significa? ¿Qué le quiso decir con yo soy la verdad? Cuando te digo, oye, eso que te estoy diciendo es la meritita verdad. Eso que te estoy, ¿qué? Diciendo. ¿Qué es la verdad? Palabra. Su palabra. Yo soy la verdad. O sea, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué quieres leer? ¿Qué quieres saber? Yo soy esa verdad que tú estás buscando. La verdad puede estar de muchas maneras disfrazada. ¿Se acuerdan de la verdad de la mentira? Disfrazada de mentira o la verdad al desnudo. Yo soy la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Precisamente en Juan 1.1, en el Evangelio de Juan 1.1, la palabra, ahí habla de la palabra, ¿no? En el principio, ¿qué dice? Logos, palabra, el logos. En el principio era el logos. ¿Y luego? Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. La palabra. En el principio era la palabra. Hágase la luz y fue. ¿Y esa palabra quién era? Dios. Y Dios, y ese logos, Juan 1.14, fíjese, Juan 1.1, en el principio, el logos, ¿cómo es el principio? Era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era, y luego el versículo 14, y el logos se hizo, ¿qué? Carne. La palabra, fíjate esa palabra del Génesis capítulo 1, hágase la luz y fue ¿qué? Ese era Dios, el logos, la palabra en el principio. Cuando habla el apóstol Juan, cuando habla del principio se va al Génesis. Está hablando del Génesis. En el principio era la palabra, no había nada escrito, no había nada, solamente la palabra, y la palabra era Dios. Dijo: hágase las lumbreras, hágase el planeta Tierra, las galaxias, hágase todo. Y era Dios. Versículo 1.14 de Juan dice: y el logos se hizo carne. ¿En quién? En Jesucristo. Jesús es Dios. Para aquellos que digan que Jesús no es Dios. Y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El logos. Dice Jesucristo: Tomás, yo soy el logos, yo soy la verdad, yo soy lo que te va a guiar, la palabra. Si tú quieres llegar a Dios sin la palabra de Dios, estás muy equivocado, estás muy desviado de lo que Dios tiene para tu vida. Si no te enfocas, hijo de Dios, cristiano, iglesia, en la palabra de Dios, en el logos, en la verdad, que es la palabra, dice: tu palabra es verdad. Verdad. La palabra es la verdad. Usted no se me desvíe de la palabra. Dice el Señor Jesús: ¿quieren llegar a la casa del Padre? ¿Quieren llegar a la casa de mi Padre? Ustedes conocen el camino, saben a dónde voy. No lo conocemos. Yo soy el camino, yo soy la palabra que te va a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. La palabra de Dios que me guía, los estatutos, mandamientos, decretos de Dios son los que me van a dar esa seguridad. Confíen en Dios, confíen también en mí, porque mi palabra que les estoy diciendo es verdad. No se me desvíe de la palabra. Fe, esperanza y conocimiento ¿en qué? En la palabra.
Y luego dice, yo soy ¿qué? La vida. Yo soy el camino, el medio, el sacrificio por ustedes. Yo soy la verdad, la palabra que usted tiene gratuita. Todas las veces que usted quiera abrir la palabra, nadie se la va a cobrar. Y yo soy la vida. Esto significa relación personal con Cristo. La vida. ¿Quiere saber qué es la vida? Conozca a Dios. Relaciónese con Dios. Ame a Dios. Busque a Dios. Platíquele a Dios. Derrame sus frustraciones delante de Dios. Dígale a Dios todo lo que usted siente y lo que piensa. Platique con Él. Hágalo su mejor amigo. Hágalo su hermano. Hágalo su padre. Y entonces que Jesús venga a ser el centro de su vida, la relación plena que usted debe de tener en el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Amarás a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, antes que a tu esposa, antes que a tus hijos, antes que a tu esposo, antes que a tu trabajo, antes que tu cuenta bancaria. Ame a Cristo. Y esto es vida. Eso es vida. Y precisamente anoche hablábamos de eso. Jesucristo le dice a María, a Marta, la hermana de María, hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y soy ¿qué? La vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida es conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Qué es vida eterna? Conocer a Jesús, relacionarnos con Cristo, amar a Cristo, tener una relación personal con Cristo. A veces está muy choteado, a veces está muy ya hablado el aspecto de tengo una relación con Cristo. Cristo no es religión, Cristo es relación, pero ni entendemos, ni tenemos una relación genuina y sincera con el Maestro, pero andamos diciéndolo a medio mundo, yo no practico una religión, entonces yo practico una relación. Y ni entendemos. Relación es vida. Usted tiene una vida plena porque conoce a Cristo. Usted tiene una vida satisfecha como mujer, como madre, como esposa. Usted tiene una vida plena, tiene que estar basada en una relación con Cristo. Si usted no tiene una correcta comunión con Jesucristo, todo lo que haga va a ser vacío, no vale la pena. Pero Dios nos está mostrando ahora que sí conocemos el camino y sí conocemos la verdad. Se llama Jesucristo. No es una filosofía, no es una religión exactamente, no es un asunto de buenas obras, no es un asunto de mero conocimiento, es una persona y se llama Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo quiero que donde tú estés, donde yo esté, usted esté. Voy a preparar y regreso. Ustedes saben el camino, aguanten. Ustedes saben que lo que tienen que hacer. En otras palabras, ustedes saben lo que tienen que hacer. Pero no, ¿cómo? No te vayas, ¿qué vamos a hacer? No sabemos el camino. Permanezcan en tres cosas. El camino, ¿qué significa? Nunca se te olvide que yo morí por ti. La verdad, que la palabra te guíe todos los días de tu vida. Y número 3, acércate a mí confiadamente, que yo estoy dispuesto a escucharte, a amarte, a cuidarte. ¿Crees eso? Conoces el camino. Relájese y confíe en el Dios Todopoderoso. Amén. Cierre sus ojos. Incline su cabeza. Padre, te damos gracias en esta hora, porque definitivamente, Señor, tú estás aquí.